con nuestro estudio a la carta a los Colosenses. Les voy a pedir que veamos la cita como tal. La cita va a ser Colosenses capítulo 1 del versículo 24 al 25. Y como tema, esto abarca el sufrimiento en el ministerio de Pablo. Entonces vamos a leer el texto. Yo le voy a dar lectura. Dice así la palabra de Dios. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Si ustedes recuerdan, anteriormente, Pablo nos ha venido hablando del Señor Jesucristo, de su obra, de su deidad, su humanidad, de que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, que Él es totalmente Dios, que Él es el sustentador de todas las cosas, y que Él es suficiente. Los falsos maestros también estaban diciendo que Él era insuficiente para reconciliarnos con Dios. Pero en versículos anteriores, que los vimos la semana pasada, que es el del 21 al 23, Él habla de que Cristo, cuando aún éramos sus enemigos, Él nos reconcilió por medio de su cuerpo de carne. Entonces, los falsos maestros estaban hablando, enseñando todo esto, y Pablo ya expuso varias de estas ideas, pero ahora Él habla del privilegio de ser ministro del Evangelio. En esta parte Él es lo que está hablando. Los herejes estaban enseñando, los falsos maestros que estaban amenazando a la iglesia en Colosas, pero ahora Él se ve la necesidad de presentar sus credenciales del apostolado. Y para presentar sus credenciales y para recalcar la autoridad que tenía como un apóstol. En estos versículos es lo que Él está hablando. Y si recibiéramos una carta, ¿cómo reaccionaría? Los creyentes en Colosas experimentaron este problema. ¿Por qué? Porque los creyentes en Colosas no conocían, bueno, más bien sí lo conocían al inicio, pero después, Epafras, quien fue su pastor, fue a Roma a visitar a Pablo y le dice: Pablo, ¿sabes qué? Están sucediendo todos estos problemas, los falsos maestros están enseñando estas herejías. Y Epafras va a Roma, pero él se quedó con Pablo. Él se queda con Pablo, entonces Pablo escribe la carta y la envía con Tíquico y se las envía a los de la iglesia en Colosenses. Entonces, ellos sabían que Pablo había sido un instrumento en la salvación de Epafras, su pastor. Ellos conocían en parte a Pablo. También sabían que Epafras había ido a Roma a visitar a Pablo para contarle lo que él estaba pasando en la iglesia. Y Epafras aún no había regresado con ellos. Pero la carta que la habían mandado con Tíquico, los falsos maestros, estuve leyendo varios comentaristas y se cree que estaban sembrando dudas en la mente de los hermanos. Ellos envían la carta, pero hay creyentes nuevos. Hay creyentes nuevos que aún no conocen a Pablo, entonces Pablo se ve en la necesidad de hablar de su ministerio. Eran preguntas como: ¿por qué hacerle caso a este hombre que está prisionero? ¿Se puede confiar en él? Entonces Pablo sabía que esa sería la situación, así que hizo una pausa para dar una explicación de su apostolado. Vamos a comenzar con una oración. Padre, Señor, te damos gracias por este día más de vida, gracias por que podemos estar aquí, Señor. Gracias por cada hermano que está aquí, Padre, y que usted les ha dado el hambre y la necesidad de escuchar su palabra, Señor. Le pido que me use y que yo pueda exponer su palabra de una manera correcta. Pido que mis hermanos puedan entender algo de lo que he estudiado, Señor,
y le doy gracias por todo en el nombre de Jesús Jesucristo. Amén. Entonces vamos a comenzar en el primer versículo. Vemos el gozo de Pablo en medio del sufrimiento. En el versículo 24 dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Pablo dice: me siento feliz de sufrir por ustedes. Hasta este punto Pablo estaba encarcelado en Roma. Él no se quejó en contra de Dios, él sabía que él estaba ahí y que lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo era por causa de su identificación con el Señor y por la predicación a los gentiles. De hecho, si ustedes recuerdan, Pablo fue apóstol a los gentiles. Entonces él está encarcelado, pero él tiene gozo y dice: ¿saben qué? Tengo gozo por ustedes porque ustedes han creído el Evangelio. Y Pablo está encarcelado, pero dice: yo tengo gozo por ustedes. ¿Por qué? Porque yo fui hecho un apóstol a los gentiles y estoy cumpliendo mi ministerio. Entonces Pablo experimentaba un gozo constante al proclamar el Evangelio y ver los resultados. Para nosotros como cristianos hay gozo en el sufrimiento, porque sabemos que Dios está en control de todo. Pablo sabía eso. Pablo sabía que si estaba encarcelado, si estaba sufriendo persecución, era por causa de los hermanos y por causa de la identificación con Cristo. Entonces nosotros tenemos gozo en el sufrimiento porque también sabemos que Dios tiene el control de todo y que toda nuestra vida tiene un propósito. La segunda parte del versículo dice, del versículo 24, dice: y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Hermanos, les soy honesto, este versículo me causó muchísimos problemas, se me hizo muy profundo. Tardé mucho tiempo en entenderlo, porque fíjense lo que Pablo está diciendo: y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué significa esto? ¿En qué sentido Pablo cumplió lo que faltaba de las aflicciones de Cristo? Esto no se puede referir, primeramente vamos a hablar de eso, esto no se puede referir a que los sufrimientos del Señor Jesucristo no son suficientes para nuestra salvación. Eso no se refiere. Pablo no está diciendo: ¿saben qué? Ustedes necesitan sufrir para completar esos sufrimientos que Cristo no cumplió. Eso no es lo que Pablo está diciendo. La obra que Cristo hizo por nosotros es completa. Si ustedes recuerdan en Colosenses 1, allá atrás en los que vimos, Pablo habla de la palabra apocatalazo, una reconciliación completa totalmente con Dios. Dios nos reconcilió completamente por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces este versículo no quiere decir que la obra de Cristo es insuficiente para nuestra salvación. Esto sería salvación por obras también. Y de hecho este versículo lo usan muchos católicos. ¿Por qué? Porque ellos enseñan que este versículo está diciendo que tienes que sufrir aparte en el purgatorio. La mayoría de ellos creen que es en el purgatorio. Mueres, te vas un tiempo al purgatorio a sufrir, y ya que acabes de sufrir, sales y ya puedes entrar al cielo. Entonces usan este versículo para sostener eso. De hecho, ahorita hablando con el pastor, hay muchos que creen que Pablo llevaba las marcas literalmente de Cristo, porque Pablo, ellos dicen, era un santo. Entonces, de hecho, ahorita le voy a decir al hermano Víctor si nos puede hacer el favor de poner algunas fotos. Pero ellos creían que más bien, sí, ellos estaban utilizando este versículo para sostener esa herejía, pues. Si ustedes recuerdan, también el Señor Jesucristo, cuando estaba en la cruz, Él dijo: consumado es. La obra de redención para la salvación del ser humano está completa. Ya no hay nada que le puedas añadir. No necesitas flagelarte. No necesitas... Vi unos comentarios de algunas personas que se metían
piedras a los pies y tachuelas para hacerse sufrir. No, eso no es de lo que está hablando. Y Pablo él no estaba cumpliendo las aflicciones de Cristo en el sentido redentor, de que él haya puesto algo más para su salvación. Entonces, ¿en qué sentido Pablo cumplió lo que faltaba de las aflicciones de Cristo? En el sentido de que Pablo estaba experimentando persecución, de la cual Cristo mismo sería objeto. El Señor Jesús no está físicamente aquí, así que lo que no le pueden hacer a Él, no lo van a hacer a nosotros, por causa de nuestra identificación con Cristo. Eso es de lo que Pablo está hablando aquí. Eso es las aflicciones que él estaba sufriendo por causa de los creyentes. La persecución, el encarcelamiento. Entonces, a los que le siguen, a los que predican en su nombre, el odio a Dios de parte de los inconversos no ha terminado, hermanos. Si ustedes recuerdan, versículos anteriores vimos que el hombre es un enemigo, el hombre es un aborrecedor de Dios. Y si odian a Dios, van a odiar a los que se identifican con Cristo. Entonces, si ustedes recuerdan, ahorita vamos a ver un versículo. El Señor Jesucristo sufre cuando nosotros sufrimos. La cabeza en el cielo, la cabeza que es Cristo, siente los padecimientos de su cuerpo aquí en la tierra. Él sabía, de hecho, si ustedes recuerdan, cuando Pablo iba camino a Damasco, él le dijo al Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Él no estaba persiguiendo a Cristo físicamente, porque Cristo no estaba físicamente aquí. Él ya había ascendido al cielo. Él estaba persiguiendo a los cristianos, pero perseguir a los cristianos es perseguir a Cristo mismo. Él siente los padecimientos de su cuerpo, que es la iglesia. Vamos a ver unos versículos en Juan. Vamos a pasar aquí al Evangelio de Juan, capítulo 18. Juan, capítulo 18, versículo 19. Juan, capítulo 18, versículo 19 dice: ¿saben qué, hermanos? Me equivoqué, este versículo no es. Bueno, vamos a ver otro, en 2 de Corintios. Vamos a pasar ahí en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 5. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 5. Dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Él se compadece de nosotros porque Él sufrió también esto, también sufrió persecución. Dice que por Él mismo somos atribulados, pero por Él mismo somos consolados. Vamos a pasar ahí al siguiente versículo, en Colosenses 1:25. Aquí Pablo va a hablar un poco más de su ministerio. Dice: del cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Pablo fue hecho ministro, pero que él era antes un perseguidor de la iglesia. Vamos a pasar a ver esto. Ahí en Hechos, vamos a pasar al libro de Hechos, capítulo 26, del versículo 9 al 11. Aquí Pablo está hablando de lo que él era antes de conocer a Cristo. Dice: yo ciertamente había creído en mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, de lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto.
Y muchas veces castigándoles en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta las ciudades extranjeras. Esto era lo que era Pablo antes de su conversión. Pero ahora, él es un ministro, él es un siervo. La palabra para siervo es diáconos, que significa servidor. Entonces, siervo es, él es llamado al ministerio. Y el ministerio, ¿saben qué, hermanos? El ministerio lo da Dios. Pablo no eligió esto. Él, de hecho, tenía otros propósitos. ¿Qué estaba haciendo? Ir a perseguir cristianos, a matar, a encarcelarlos. Pablo no decidió venir y decir, bueno, ¿yo sabes qué? Yo voy a ser un ministro, yo voy a ser un siervo de Dios. Entonces, en el camino a Damasco, el Señor salvó a Pablo, ahorita lo vamos a ver, y le dio un giro totalmente a su vida. Es cuando él Dios lo hace ministro. Vamos a verlo ahí en Hechos, ahí mismo donde estábamos, en Hechos 26, el versículo 13, del versículo 13 al 17. Bueno, lo voy a leer desde el 12. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y con comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba diciendo en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío. Entonces aquí Pablo es hecho ministro. Él no decidió ser un ministro, y de hecho el Señor Jesús lo mandó a los gentiles. Él es el apóstol a los gentiles. Entonces Pablo no se ofreció como voluntario para ser ministro de Jesucristo, sino que fue designado por el Señor mismo. Él fue hecho un siervo de la iglesia. La siguiente parte del versículo, ahí en Colosenses 1:25, dice, según la administración que me fue dada. La palabra administración viene del griego oikonomía, que viene de la palabra economía. Esta es una palabra compuesta de oikos, que significa casa, y nein, que significa mayordomo. Significa mayordomo de las posesiones de otra persona. El mayordomo era el encargado de supervisar a los demás siervos y de manejar los asuntos financieros de la casa del dueño. Eso fue lo que Pablo fue. Él fue un siervo, fue hecho siervo y fue un administrador. Un administrador de la casa de Dios. Él tenía que estar cerciorando. Es la razón por la cual yo creo que Pablo cambia su punto de vista desde el inicio que habla de la obra de Cristo. Él ahora cambia su escrito y empieza a hablar de su ministerio. Y al decir esto, Pablo no buscaba su gloria. Él había recibido del Señor una tarea que cumplir. Vamos a ver ahí en 1 Corintios. Vamos a pasar en 1 Corintios 9:16. 1 Corintios, capítulo 9, versículo 16 al 17. Es segunda de Corintios. Es segunda de Corintios, perdón. Sí. Sí, hermanos, perdón, me equivoqué. No, va a ser. No, perdón. Es primera de Corintios.
9, 16 y 17. Dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena gana, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. La palabra ahí para comisión es la misma palabra esta de administración. Es la misma palabra. Pablo tenía que usar ese don que Dios le había dado para administrar a los creyentes. Y esto lo podemos aplicar también a nuestra vida. Dios nos ha dado dones con los cuales podemos servir. Somos mayordomos. Cada creyente es la casa de Dios. La Biblia dice que cada creyente es el templo del Espíritu Santo. Entonces todos los creyentes tienen la responsabilidad de administrar el don o los dones que Dios les haya dado. Y para tener también en cuenta en esto, hermanos, un día cada cristiano, cada uno de nosotros va a dar cuenta a Dios de cómo administramos esos dones. Pablo los estaba cumpliendo y de hecho él los cumplió. Vamos a pasar allá a Primera de Pedro, vamos a ver un versículo más, Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4, capítulo 4, versículo 10. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos, ahí está otra vez la palabra, administradores, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, Pedro también nos dice, ¿saben qué? Si ustedes tienen dones, úsenlos, administrenlos de una manera correcta para con los creyentes, porque los dones no fueron dados para ustedes mismos, fue para edificar a sus hermanos. Ese es el propósito. Vamos a ver ahí la última parte del versículo 25. Pero ¿para qué Dios había puesto en el ministerio de Pablo? Ahí en la última parte del versículo 25 dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Ese fue el propósito por el cual Dios también llamó a Pablo. Esta frase expresa el propósito del verbo anuncie, significa llenar, cumplir. El propósito por el cual Dios responsabilizó a Pablo fue para que llevase el mensaje del Evangelio a todo el mundo gentil. Pablo sin duda se esforzó para predicar a Cristo el mayor número de personas posibles y él fue en su servicio y él fue fiel en su servicio al Señor. Esta parte, hermanos, que estamos leyendo aquí en Colosenses abarca hasta el versículo 29. Pero esto lo vamos a ver la siguiente semana, hermanos. Así que voy a dar conclusión aquí y vamos a terminar en oración. Señor Dios, te doy gracias, Padre, por este día más de vida. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos. Señor, gracias por todo lo que nos das y porque me permites estar aquí delante de los hermanos. Gracias en el nombre de Dios Jesucristo. Amén.